contemporaneidad para meterle el ojo a la agenda de la semana. Y nos referimos a las amigas y amigos del mundo por de informar y de, ¿por qué no decirlo?, provocar todo tipo de comentarios en positivo, respetando la opinión de cada quien, sobre por ejemplo, este ciclo de inscripción de candidatos a las alcaldías y concejalías que se inicia esta semana. La Alternativa Democrática, la poderosa unidad, va con fórmulas definidas a defender la descentralización. Esa es la gran bandera, descentralización para que haya participación, porque democracia sin descentralización es una democracia incompleta y la descentralización al mismo tiempo se nutre de la participación de cada uno de los ciudadanos. La descentralización, la desconcentración política no se queda allí en un término académico. Descentralizar es transferir responsabilidades y que los ciudadanos cuenten con servidores públicos más a la mano, más próximos, más cercanos, y que podamos lograr resolver, superar, remediar las dificultades que están en la cotidianidad. Esos problemas con los que usted se acuesta y con los que usted se levanta. La basura, por ejemplo, la basura que se acumula en distintos espacios de la ciudad de Caracas o del municipio donde usted vive. En la capital de Venezuela tenemos el drama que solo contamos con 2 plantas de transferencia, las mismas que ha construido la democracia desde hace ya unos cuantos años, Las Mayas y Filas de Mariche. Nosotros hemos venido luchando para instalar en Caracas nuevas plantas de transferencia, para clasificar la basura antes de su disposición final, para procesar esa basura, incluso para reciclar esa basura, y fíjense los resultados que hemos venido encontrando, resultados alentadores cuando incursionamos en las escuelas, en los consejos comunales, en el seno de las comunidades para hablar de la educación ciudadana. La ecología, el ciudadano ecológico, el ciudadano que piense en el aire que respira, el ciudadano que necesita una atmósfera más limpia, ese ciudadano que oye por allí hablar de los cambios climáticos y que ya comienza a entender qué significa y qué representa como amenaza los gases de invernadero, toda esa polución que contamina la atmósfera que tenemos también que preservarle a las generaciones del futuro. La Alternativa Democrática tiene candidatos unitarios, vamos con esas candidaturas unitarias. Para nosotros en la agenda de lucha es prioridad el combate a la inseguridad, hacer posible el fortalecimiento de esas policías municipales, desarrollar programas preventivos porque los factores de riesgo nos presentan también problemas de orden social que solo se pueden detener, reducir o combatir con políticas sociales. El embarazo adolescente, por ejemplo, no se resuelve con plan de machete. El embarazo adolescente es un problema de orden social. El desempleo forma parte de ese círculo vicioso donde también aparece la deserción escolar, la violencia intradoméstica, la apatía, el desengaño, la pérdida de autoestima. Y una manera de recuperar precisamente nuestra estima, nuestra valía como persona, es ejerciendo nuestro rol de ciudadano. Eso no depende de un carnet, eso no depende de una chapa. Nuestro empoderamiento como ciudadanos nos los da, por ejemplo, el ejercicio del voto. Se hace ciudadanía votando, participando. Eso es un derecho al que no podemos renunciar. Y solo participándonos masivamente vamos a poder enfrentar un gobierno abusador, un gobierno que pisotea el Estado de Derecho, las leyes vigentes en Venezuela y sobre todo las que tienen que ver con la municipalización del país. El actual régimen ha escogido un pelotón de candidatos como el que saca un conejo de la copa de un sombrero.
candidatos impuestos a dedo. No respetan ni siquiera la voluntad ni el pensamiento de los militantes del partido de gobierno. Han escogido candidatos que además no tienen ningún compromiso con las alcaldías por las que van a competir. Ellos más bien están desde ya sometidos a una línea política que es lo de hacer lo imposible para desbaratar, para desmantelar, para destruir las alcaldías de toda Venezuela, pero no lo van a lograr porque hay un pueblo dispuesto a defender sus instituciones, porque sabe que esas instituciones son fundamentales para alcanzar los sueños de progreso, de justicia, de libertad para todos los venezolanos. Vamos a una pausa, a identificar la estación y regresaremos para conversar con Morela Colina sobre ese concepto de soldado ciudadano, la significación que tiene para la democracia venezolana, la Fuerza Armada Nacional y la importancia del proceso electoral pautado para el próximo 8 de diciembre. Ya regresamos con todas y todos ustedes. @Noticias 24, el Twitter que te... Experta en discurso político y en sociología militar. Bienvenida, Morela, a nuestro programa. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo está la lucha? Bueno, eso es lo que queremos, que tú nos ayudes a darle contenido a esta lucha. Y te comenzamos por preguntar para compartirlo con toda la ciudadanía que nos está escuchando y viendo a través de Noticias 24. ¿Qué es para ti la ciudadanía? La ciudadanía es algo bien simple y bien complejo. Es simple por cuanto el ciudadano debe pensar que ni es súbdito ni es vasallo, es autónomo. La autonomía del ciudadano debe ser educada para ser compartida con otras personas, con los miembros de una comunidad con la cual se identifique, con la cual lo unen una serie de valores, que es lo que se llamaban los antiguos griegos virtudes ciudadanas. Es decir, todo aquello que me hace sentir que yo soy miembro de una comunidad, pero que yo soy autónomo, yo no soy súbdito de nadie, no soy vasallo de nadie, pero esa autonomía me debe dar a mí una manera de actuar donde yo no puedo ser individualista, no son mis intereses. ¿Cómo ejerce un ciudadano ese título de ciudadanía? Participando. Hay dos cosas que conforman la ciudadanía. La educación, porque el niño debe ser aceptado, debe ser acogido en una comunidad y debe ser preparado para ser un hombre que cónsono con el ambiente que lo rodea, para que pueda interactuar con las demás personas como interpares. Daban algunos ejemplos de ejercicio de ciudadanía. Votar. ¿Cuál es la importancia de votar en unas elecciones como esta? En unas elecciones como esta es el máximo acto que puede hacer un ciudadano al votar, es porque está participando. Y debe votar libremente, no debe ser impuesto, no debe ejercerse coerción por parte de ninguna persona, ni ideológicamente, ni en el caso que se ejerce la coerción de que si usted no vota por determinada tendencia, usted pierde su empleo, porque los derechos adquiridos, como el del trabajo, como el de comer, como el de tener un salario, como el de tener una casa, no pueden ser conculcados ni pueden estar definidos por determinada participación. Yo participo y escojo a la persona que creo que se identifica más con los intereses míos, que a la vez deben de ser un poco individuales, pero deben de ser también comunitarios en consonancia con el ambiente donde yo me desenvuelvo y para buscar aquello que muy ampulosamente llaman el bien común, es decir, mi felicidad debe estar en consonancia con la felicidad de otro. Por eso debo ser capaz de dialogar, debo ser capaz de aceptar que otro piense igual que yo, y eso no debe ser motivo de querella, sino simple y sencillamente de dialogar y de buscar un consenso. O sea que las guerras y las batallas de estos tiempos no se dan con la espada, con el cañón, no, sino con el voto. Se dan con el voto y se dan con la participación. No debe aceptarse como válida la expresión de un ciudadano que dice: yo no soy político.
la participación política, es decir, no la participación, la militancia política. Yo puedo tener una ideología y milito en una causa porque quiero, no porque nadie me obligue, ni porque eso está condicionado a que yo tenga trabajo o tenga casa. No, yo me siento identificado con esa causa y esa causa responde a mis intereses, entonces yo participo. Pero eso de que, no, yo no voy a votar porque, no, ya ahora no se vive ni siquiera en aquello que llamaban los griegos la polis, que nos circunscribimos a la ciudad. La globalización, somos cosmopolitas, todos, aunque vivamos en el último cerro, porque esos ítems de los cuales tú estabas hablando, que el ciudadano le tiene que importar la basura, el tráfico, el ruido, la delincuencia, la comida, todas esas cosas nos tienen que importar como ciudadanos, porque esos son parte de la vida diaria de nosotros. Entonces, cuando yo voto y elijo a alguien para que me represente, y eso es una cosa que tiene que estar bien definido, el rol, claro. El del mandatario. El mandatario no es mandatario porque me manda, es mandatario porque yo delegué en él para que me represente. Ahora, fíjate que ocurre que cuando veamos un poquito la historia, la gente luchó para que se viera la descentralización en Venezuela. Y la descentralización es un camino que acerca al ciudadano con sus gobernantes. Lógico. Para que ese mandatario, ese servidor público, ese empleado, todos los que ejercemos cargos de alcalde, algunos dicen que somos los consejeros de la ciudad, pero no somos otra cosa que empleados de la ciudadanía y tenemos que rendirle cuenta a la ciudadanía. Exacto. Y la idea de la descentralización, de la elección de alcaldes directamente por el pueblo, es que la gente pudiera escoger a alguien que de verdad estuviera vinculado a su alguien comunidad. Que lo represente y que esté dispuesto a rendirle cuenta. Ahora, porque ese es otro problema, que nadie quiere rendir cuenta. Nos enteramos ayer de un momento a otro que el actual gobierno pretende imponer candidatos, por ejemplo en Petare, un candidato frente a Carlos Ocarí que no tiene nada que ver con Petare, que no se ha ganado el apoyo de las bases ni siquiera que no está identificado con la ciudadanía de ese lugar, con la comunidad de Petare. Igual escogieron un candidato para Baruta que no tiene nada que ver con Baruta. ¿Tú no crees que ese tipo de maniobra se revierte? No solamente se revierte, sino que en ese momento se está acabando la democracia. Porque el ciudadano espera que el Estado, no vamos a hablar de gobierno, le dé justicia, que funcionen las instituciones del Estado con justicia. Cuando el ciudadano ve que los espacios de participación se reducen, que ahora es imposible, porque cuando tú tienes en la mano un simple celular, ya tú no necesitas que alguien te diga, o como dice, mire, ese era un medio de comunicación parcializado. No, tú estás participando. Ya eso es bidireccional, y cuando te llega una noticia en tiempo real de lo que está sucediendo en Maracaibo, de lo que sucede en Ciudad Guayana, ya ese ciudadano es más universal. Entonces, el Estado no puede, y mucho menos un gobierno, incautar los espacios de participación e imponerle al ciudadano que usted tiene que votar por fulano, primero porque te voy a dar una nevera, porque estoy jugando con tu necesidad o con tu felicidad. No, a mi hambre le pongo precio yo, porque yo soy autónomo. Entonces yo decido si yo necesito una nevera o necesito una cocina, igual que yo decido si yo necesito que sea Pedro o Vicente. Claro, claro. Que la gente entonces ahí se acaba la democracia cuando hay una imposición. Exactamente. Por eso el comentario desde anoche es: el régimen lanza paracaidistas para las alcaldías del área metropolitana de Caracas. Y esos paracaidistas pretenden meterse por el techo, no por la puerta grande, porque son impuestos. Son impuestos, y ahí se ejerce una cosa muy grave, que es la coerción del Estado. Y la coerción. Pero es que este es un pueblo muy sabio, el pueblo sabrá ubicar quién es el paracaidista, quién es el extraterrestre, quién es el ajeno al municipio que se pretende liderar, quiénes vienen con buenas intenciones, porque estos candidatos paracaidistas no creen en la descentralización. Por ejemplo, por allí lanza un candidato para la alcaldía metropolitana cuando ellos... Que lo sacaron antenoche, cuando el presidente estaba bailando en una tarima. Han querido destruir la alcaldía metropolitana.
¿qué autoridad moral tienen para venir a plantear aspiraciones a la alcaldía metropolitana cuando ellos más bien hicieron todo un proceso de desmantelamiento de la alcaldía metropolitana que afortunadamente hemos mantenido incólume gracias a la solidaridad y a la persistencia de los equipos y de la ciudadanía que nos han venido y de la ciudadanía que te apoya? Ahora, ¿qué recomiendas tú a la gente para defender su voto? Participar activamente. No es solamente ir, depositar el voto y me voy a mi casa a hacer la parrillita y a beber. No, yo tengo que ver que ese voto se respete. Yo tengo que estar allí en el conteo del voto. Yo tengo que ver quiénes son los testigos de mesa. Yo tengo que ofrecerme para ser testigo de mesa. Porque cuando se está jugando mi destino, yo tengo que ser copartícipe de ese destino. Yo no puedo dejárselo en manos de alguien que me está diciendo a mí cómo me debo comportar, porque lo primero que tiene que tener el ciudadano es su autonomía y tener conciencia. Yo no soy súbdito ni soy vasallo, tengo deberes y tengo derechos. Por lo tanto, quien me estreche ese espacio entre mi participación, porque esa participación debe obedecer a mis intereses que deben ir en concatenación con los de mi comunidad, de donde yo pertenezco y con quien yo me identifico. Entonces, en el momento en que el Estado comienza a cerrar esos espacios de participación, se acaba la democracia. Y el ciudadano empieza a buscar, tiene que comenzar una lucha, y de ahí se ha dado que hay países que han caído en luchas intestinas, en guerras civiles, en la falta de diálogo. Sí, por eso el diálogo y la participación es muy importante. Fíjate que la participación no es solamente votar. No. Nosotros, por ejemplo, le hemos dado participación a los transportistas para que sean ellos los que nos ayuden a organizar un mejor servicio de transporte en Caracas. Y ahí está el Transmetrópoli. Cuando tú ves esos autobuses circular por la ciudad de Caracas, esos autobuses que la gente llama de las bolitas, de las peloticas, yo los he visto y me he montado en ellos, que le dan un mejor servicio a los ciudadanos, eso es consecuencia de la participación. La participación de la autoridad metropolitana que ha concebido el proyecto, la participación de los técnicos, por ejemplo, de los especialistas en transporte, la participación de los sectores financieros que han dado los créditos, claro, la participación de los vecinos que como usuarios nos dicen, bueno, el servicio está bueno, el servicio está malo, tiene esta falla, el autobús andaba a exceso de velocidad. Eso es participación. Y por supuesto, la participación protagónica de los transportistas que ha hecho posible que tengamos esta nueva modalidad de transporte superficial denominado Transmetrópoli. Hay otro mecanismo de participación que ha sido exitoso, el de Agua para la Vida. Todo este programa de entrega de tanques de agua no es un reparto de tanques de agua. Eso es una organización previa que se hace en la comunidad. Por ejemplo, la gente que vive en el sector Gramovén de Catia, la gente constituye sus Son las comunidades las que tienen que decir cuáles son sus necesidades. Exactamente. Y es deber tuyo como alcalde o de quien ejerza esa función de estar en sintonía, qué necesita la comunidad y cómo vamos a trabajar conjuntamente, porque no puede ser aislado ninguno de los dos sectores, para yo satisfacer las necesidades de ese ciudadano que quiere vivir bien. Porque eso es mentira. ¿Cómo no? Yo puedo tener el honor de la pobreza, pero nadie quiere ser pobre y miserable, no, nadie quiere vivir mal. Quiere superar. Fíjate que la gente, es insólito, Morela, que en pleno siglo XXI haya sectores de Caracas a los que no les llegue el agua potable. Y es que este gobierno, en vez de invertir esos dineros en nuevos desarrollos, por ejemplo, el TUI 4, que está en veremos, tiene la gente pasándose en la ciudad de Caracas. Mientras se pasa entonces hay un jolgorio perenne. Bueno, porque... Entonces nosotros estamos en campaña electoral todo el año. Pero además, fíjate que en Caracas ya vamos para más de 9.000 quejas por fallas eléctricas en Caracas. En Caracas hay protestas porque no hay agua potable. Las últimas se hicieron la semana pasada en un sector conocido como La Parrilla de Petare, porque no llega el agua potable. Pero es que todo ciudadano tiene derecho a tener agua, a tener luz. Es un derecho humano. Es un derecho humano, y por eso es que tenemos que estar informados. Todo ciudadano tiene que estar informado. Cuando yo voy a la cola a cobrar la pensión,
y oigo a los abuelitos diciendo, "Ah, gracias a mi presidente". No, le digo, no, gracias a su presidente no. Eso es un derecho que usted tiene. Pero fíjate, Morela, entonces a lo que quería llegar es que mientras a la gente no le llevan el agua potable, y es realmente inexplicable, injustificable que en pleno siglo XXI, en un país donde hay tantos recursos petroleros, Y hay tanta agua. y hay tanta agua, porque esa es la paradoja del agua. Nada más lo que tiene el agua del Caroní, lo que tiene el agua del río Del Orinoco, el río Paragua. todo, lamentablemente hay zonas El río sin agua. Tuy, sin El río Maleo. Tuy. El tema, por ejemplo, de la inseguridad, el tema del mantenimiento de la infraestructura. ¿Qué ocurre? Que esos dineros se los roban. Hay robo de dinero en Venezuela, Pero lo peor, despilfarro de dinero en Venezuela. Aquí a un taxista, un transportista, para poder comprar un repuesto en el exterior le es prácticamente imposible porque no consigue los dólares en Cadivi, pero hay informaciones que indican que más de 20.000 dólares, más de 20.000 millones de dólares se desaparecieron, pues se les entregaron empresas fantasmas. Pero no lo cómico, no digamos que eso es cómico, lo cínico es que el pasado sábado el gobierno marche contra la corrupción. Exactamente, los llamados enchufados marcharon contra la corrupción, que es como decir una marcha de los lobos en defensa de las ovejas. Es como que si viéramos una marcha de los rabipelados Pero lo peor, protegiendo las gallinas, cuando bien sabemos que quienes se comen lo las peor gallinas, no es que el gobierno lo propicie, lo peor es que el ciudadano participe en eso cuando sabe que no está informado. El otro día yo le decía a un señor, si usted supiera sumar y supiera cuánto ingresa en este país, no me dice a mí que yo me quejo porque a mí me están dando una limosna como pensión. Eso me lo gané yo, eso lo pagué yo, y eso es lo que tiene que tener el ciudadano. Ahí es donde el ciudadano tiene que ejercer pero la ahí es donde economía. se ejerce la coerción, la presión, muchos Exacto. empleados públicos que y son mucho más en amenazados. un estado donde nos han querido imponer por tradición que aquí todo lo resuelven los militares. Señor, la academia militar no es una universidad para ser gerentes de todo, porque el militar tiene una función específica definida en la Constitución. ¿Cómo defines tú a nuestros militares, a nuestros soldados? Bueno, ahorita se han traspasado los límites. El soldado tiene que ser, hay una teoría del soldado ciudadano y del ciudadano soldado. El hecho de que tú seas soldado no te indica que tú pierdes tu derecho ciudadano, por eso tienen derecho al voto. Pero como militar no puede tener militancia política, pero eso ahorita es una locura. Militares activos como dando mítines políticos. Eso lo vimos ahorita con la muerte del expresidente. Entonces, con el director del CUFAN dando en el día de las elecciones unos discursos que son discursos netamente políticos. Eso es una perversión y eso no lo debe permitir el ciudadano. El militar Porque debe estar cuidando la frontera, por ejemplo. el militar debe estar hoy en día produciendo tecnología, produciendo desarrollo para que eso sea una manera de defender. Las fronteras las hacen un poco más los ciudadanos. Junto con la fuerza, ocuparla, poblar la frontera. Poblar la proteger frontera, nuestra plataforma continental. dar seguridad al territorio. Pero hoy en día garantizar hay un nuevo soberanía concepto. nacional. El militar tiene nuevos roles dentro de lo que es la generación de desarrollo. Y no estar en una calle donde un hombre te ve con una cara de crimen, sin una computadora, te pide una cédula y él le dan una discrecionalidad de saber si tú eres malandro o no. No, esa cédula hoy en día tiene que ser pasada por una mini computadora donde te diga si realmente tú estás fichado o no. Tus derechos ciudadanos no pueden ser violentados por alguien que tampoco está claro en cuál es su rol, porque ahorita nos encontramos que los ciudadanos nos han conculcado nuestros derechos porque nuestra ciudad, con la excusa de un plan Patria Segura, y tenemos un estado militarizado. Bueno, Morela, estamos llegando al final del programa. Vamos a un breve comentario final. Primero, a la ciudadanía caraqueña que esté mosca, porque los enchufados andan con paracaídas y los paracaidistas buscan asaltar las alcaldías para demolerlas, para destruirlas. No se trata de aspirantes que vengan con un proyecto para mejorar el funcionamiento de esas alcaldías y a su vez resolver los problemas de las comunidades, sino que ellos forman parte de ese coro que canta que hay que desbaratar las alcaldías
de toda Venezuela. Y quisiéramos un llamado tuyo a la gente a participar. El llamado tiene que ser que todas las comunidades tienen que organizarse y cada quien tiene que buscar el espacio donde yo voy a participar y donde me voy a organizar y donde voy a definir qué es lo que es para mí el bien común, mi felicidad, que debe estar en concatenación con la de mis vecinos, con la de mi comunidad. Y que esa persona que yo escoja para representar debe estar dispuesto a trabajar conjuntamente conmigo, a colocarse en el puesto mío, porque eso es muy fácil. Tú llegas en una camioneta, como dicen, llena de aire acondicionado, y tú vas a hablar conmigo de la falta de agua, y de la falta de harina pan, y de la falta de lo indispensable como el papel toalé. Además, se trata de aspirantes o paracaidistas que no conocen los problemas de Caracas, no conocen los barrios de Caracas. Entonces yo quiero un candidato. No conocen las minas de Baruta, no conocen Santa Cruz, no conocen dónde queda el sector de la Bombilla, en Petare, no conocen dónde está la tercera vuelta. No conocen nada porque es que tú de repente los oyes y ni siquiera conocen las parroquias de Caracas. Estos políticos de ahora son chéverísimos, no conocen ni las parroquias de Caracas y mucho menos les es familiar ni siquiera la jerga con que hablan la gente en el barrio. Entonces tú también eso también lo tienes que conocer, el por qué yo hablo así, el por qué yo me expreso así y el por qué la ciudad se ha vuelto agresiva contra el ciudadano contra la ciudad, y vivimos en un clima de todos contra todos, como diría Hobbes en el Leviatán, así para decirlo como muy intelectualmente. No, la ciudad debe ser un espacio donde el ciudadano viva, y vivir significa sentirse satisfecho, satisfecho con su entorno y satisfecho con sus gobernantes, que son sus representados. Bueno, Morela, muchas gracias por tu presencia en el programa, en Noticias Gracias 24. Han escuchado a Morela Colina. Los espero el próximo lunes, como siempre, en Tiempo de Creer. Hasta pronto. Y a participar todo el mundo.